soy docente desde que ingresé a la universidad como ayudante de farmacología y de dermatología después, que fue la primera especialidad que tuve, y me recibí de médica en el año 1974. A partir de ahí ejerzo ambos amores. Lo que vieron recién, lo que escucharon recién, tiene que ver con un congreso de musicoterapia que se adjuntó a un curso que yo hice en Colombia a principio de año. Y me gustó mucho porque existe la música para estudiar, la que tiene los ritmos que armonizan y que estimulan el hipotálamo, que es el lugar de las emociones, el lugar del aprendizaje, el hipocampo, esa parte del cerebro, esas neuronas que tienen que ver con las funciones cognitivas, que ahora vamos a ver en la charla. Hay otras músicas que armonizan el corazón, por ejemplo, para la gente que sufre del corazón, que son las músicas que tienen beats, muchos ritmos, ¿no?, que marcan, como puede ser, por eso puse Vivaldi, porque marcan los ritmos también. Y hay músicas para tranquilizar, para meditar, para dormir, para inducir el sueño. O sea que cada ritmo estimula una parte del cerebro y hace que nosotros podamos estar mejor predispuestos para realizar determinada acción. Entonces, es importante tener esa vivencia de escuchar esta música. Se dice que la música de Mozart, esto era Vivaldi, las otras ocasiones, pero la música de Mozart es la música para estudiar, para la inteligencia, para estimular la memoria. Entonces, si tienen gente que tiene dificultades de aprendizaje, todos los días debería escuchar 5 o 10 minutos de música de Mozart, que se dice que es la que tiene el mejor ritmo para armonizar en la zona del cerebro que tiene que ver con las funciones cognitivas. Discúlpeme, las neurociencias descubrieron que tienen las mismas batidas que las neuronas. Esa es la explicación que se usa para lo que está diciendo justamente. Las mismas, las mismas batidas de las neuronas. Claro. Y Mozart, sin saberlo, porque no existían las neurociencias, pero era un genio. pero es el único compositor con las batidas de las neuronas, Mozart. Pero ustedes tienen que conocer a su estudiante. Si conocen al estudiante, saben si es un estudiante que está pasado de vueltas, muy alto, muy excitado, lo tienen que bajar un poquito para que se pueda sentar ahí y estar frente al texto o a lo que tiene que estudiar. Si está muy bajo, muy deprimido, lo tienen que subir. Entonces depende qué música van a elegir para motivarlo. Esa es una forma, ¿no? Las funciones cognitivas. Cognición que viene de aprendizaje. Nosotros recién utilizamos música que es alimento para el alma, para el ser espiritual que somos, para predisponernos a favor de algo, de una acción. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que yo quiero estimular. Atención, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción, estados de ánimo, quiero que esté feliz el estudiante, que tenga buena disposición para el aprendizaje, que sea veloz en la reacción, capacidad para crear, realizar tareas rápido y bien, y que tenga una conducta social y que no actúe en contra del proceso que estamos queriendo llevar a cabo. Entonces tiene que, como decía recién Gonzalo, tiene que haber una relación amistosa dentro del aula o donde estamos dando clase. Disculpa, por la hora, prefieren para tomar nota que encendamos las luces. No se ve. Ah, no se ve nada con luces. No se ve bien. Ah, No se ve la clase. Bueno, acá yo les pongo reglas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de que comience el proceso de aprendizaje,
aprendizaje, tenemos que tener ciertas cosas presentes. Una son las reglas claras y los límites. Gonzalo decía, ser amistoso y amar a los niños no quiere decir no ponerle límites, no controlarlos, porque el niño necesita que las reglas estén claras y necesita saber qué es lo que va a hacer. Muchas veces los papás... Perdón, los chicos, esta mañana en la conferencia que escucharon todos de INECO, exactamente eso dijeron los límites. Exactamente esta mañana en la conferencia de INECO. yo les iba a contar la experiencia del señor que es el encargado de casa, que me dice, los chicos vienen con tarea y no saben qué tienen que hacer. Nosotros le preguntamos, la maestra te dio la clase esta, te explicó. Los chicos no saben, no les explicaron. Entonces, ¿cómo les van a dar una tarea y piensan que el papá que maneja un edificio, ¿no? ¿Cómo puede el papá enseñarle al chico en su casa? ¿Se dan cuenta? O sea, falló un eslabón, es muy moderno darle la tarea y decir traigan esto hecho, pero primero hay que darle los fundamentos. Entonces, reglas claras, límites, códigos de convivencia, modales. Nos vamos a conducir de tal manera, vamos a decir por favor, gracias, hay que volver a las fuentes. Ahí pueden ver ustedes que dicen volver a enseñar padres y maestros ante un desafío urgente del profesor Yáez. Este libro dice exactamente eso, que hemos perdido los básicos. Decir por favor, gracias, ceder el asiento a la mujer embarazada, a las personas mayores, respetar. Entonces hay que volver a la fuente. Cuando se ingresa al aula hay que apagar los celulares o hay que dejarlos en otro lugar. Los chicos no pueden prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Entonces ellos van a preferir, porque su mundo es el celular, estar chateando con la vecinita. Pero no se puede entonces llevar a cabo el proceso, no pueden aprender, porque no pueden tener su atención dispersa, tienen que estar con toda su atención ahí. Si ellos vienen de su casa con que los papás se pelearon, o que la mamá les gritó, o que tuvieron un problema, que perdieron el colectivo y llegaron tarde, todo eso los altera y no les permite concentrarse. Entonces todo eso debe ser manejado antes de comenzar. Entonces ustedes ven que en el profesorado enseñan a dictar una materia, la que sea, y te dicen tus herramientas como profesor de historia. Pero cuando llega el chico, llega él y su circunstancia, llega con toda su problemática. Y nosotros tenemos que poder captarlo, decir muy bien, tuvimos todos problemas, esto y el otro, bueno, ahora vamos a comenzar con esta tarea, y lograr el acuerdo de comenzar. Y también tienen que estar solo los materiales, porque si yo acá dejo puesto, por ejemplo, el cuadro, todo el mundo se va a la imagen, que era muy impresionante. Entonces yo no puedo tener elementos fuera de los que son estrictamente de la clase de ese momento. Eso también hace a la salud mental del chico, porque se va a poder ordenar, se va a poder enfocar. Piensen, primero salud emocional, segundo salud mental. Entonces el chico necesita su computadora libre para poder poner los datos nuevos que yo quiero que incorpore. No puede estar pensando en la película que vio ayer u otra cosa. Muy bien. Los profesores lo mismo, si yo vengo y me pongo a leer el diario, tampoco le estoy transmitiendo mucho de cómo debe ser un aula. Tengo que llegar a horario, tengo que cumplir con la palabra dada, tengo que lograr un objetivo cada vez para poder ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer de los dos lados. Entonces yo decía, el chico tiene que venir y tiene que estar ahí en tiempo presente. Present time es el tiempo que estamos ahora. No puede ser pensando para atrás o pensando que voy a hacer dentro de un rato. También lo marcó Gonzalo. Yo no vengo con mis problemas y después
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿quieren practicar? Si quieren que practiquemos un ejercicio. Bueno, ya que somos poquitos, no se desordena. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar 4 o 5 órdenes para que ustedes vean cómo es localizar al niño en el medio ambiente, el niño o el adulto, cualquiera que viene con la dispersión del afuera, y lo quiero que se centre y se siente en este lugar. Entonces yo les voy a dar 5 o 6 órdenes, les voy a acusar recibo por haberlas ejecutado y después me dicen qué les parece. ¿Listos? Bueno, comienzo. Muy bien. Miren el techo. Bien. Miren el piso. Gracias. Miren la pared de este lado, que para ustedes es la derecha. Gracias. Ahora miren la pared de la izquierda. Gracias. Miren sus manos. Gracias. Miren su escritorio. Gracias. Bueno, con esas órdenes simples que pueden ser, mire la ventana o mire el ángulo del techo con la pared, cualquier orden puede ser que tenga que ver con el ambiente. Pueden decir, miren el pizarrón, cualquier orden vale, para que las personas se ubiquen en el espacio. Una vez que se ubican en el espacio, yo digo, muy bien, fin del proceso y vamos a comenzar. ¿Están listos para comenzar? Muy bien, entonces voy a comenzar. Entonces, así funciona el ejercicio de localización. Entonces, como el tema es salud y educación, pasemos al siguiente paso. Lo primero que yo me pregunto cuando entro a cualquier aula y hay estudiantes es, ¿hay alguien ahí? ¿Están vivos esos seres que están ahí? Bueno, entonces la respuesta me la da el poder estar con las personas, sentirlas, percibirlas y poder entrar en comunicación. Ahora, que yo pueda entrar en comunicación no quiere decir que el otro esté dispuesto a recibir y a devolver mi comunicación. Entonces, otra herramienta interesante es ver cómo me comunico con esa persona. Entonces, descartando el punto de que el individuo tiene que estar sano, porque si está con dolor de panza o que tiene parásitos, no va a poder estar sentado ahí, ¿se dan cuenta? Necesito que esté sano, que tenga energía, o sea, que haya tomado su desayuno y que tenga las proteínas y los elementos necesarios para generar su propia energía y poder pensar. La otra pregunta sería si tiene agua potable. Entonces ahí ya empezamos a ver que hay distintas realidades en distintas partes del país y distintos grupos socioeconómicos, que ya lo vamos a analizar en particular. Entonces, el agua potable es muy importante. Al final vamos a ver que no alcanza con poner un bidón en un lugar, sino que ese bidón de agua tiene que estar alejado del sol. No le puede dar calor, no le puede dar el sol. ¿Por qué? Porque el plástico libera sustancias tóxicas y las vuelca en el agua y yo me las tomo. Entonces ese agua potable no va a ser saludable y no va a hacer que la persona mejore. Pero yo necesito mucho nivel de agua para hidratar el cerebro, que es el órgano que tiene que cumplir las funciones cognitivas. Miren las pirámides, las dos pirámides. ¿Por qué puse dos pirámides? Porque me gustó esta que dice agua, ¿ven? Eso es número 1, tiene que estar hidratado. En la base de ambas pirámides
están los carbohidratos. Ya vamos a hacer una mención especial a cuáles son los buenos y cuáles no tanto. Están las verduras y las frutas, ahí. Y después vienen las carnes y los lácteos, en otro piso. Y por último viene la comida chatarra. Las hamburguesas, las papitas fritas, los chisitos, todo lo que viene en bolsita, porque aunque a nosotros nos parezca mentira, los chicos van al colegio con una bolsita de una galletita o de una papa frita. Y eso no es apto para poder pensar. Pero fíjense a esta pirámide, le hemos agregado cosas que son nutrientes, que son buenos para el proceso de aprendizaje. Uno es el chocolate. El chocolate que contiene 70% de cacao, que es chocolate negro amargo, y no todos los chocolates tienen eso, hay que buscarlo. Es un chocolate bueno porque es antioxidante y porque tiene cierta cantidad de azúcar que el cerebro consume glucosa y algo hay que darle. El vino también es antioxidante, eso sería para ya chicos más grandes. No vamos a ir a la escuela primaria con el vino, porque no sé, nosotros tampoco vamos a ir. No va a entrar dentro del plan. Acá hay algo interesante, que es la comida en familia. Cómo se nutre el chico. Le cae mejor la comida, se alimenta mejor cuando hay conversación, cuando hay integración, un marco de referencia para comer. O sea, si come acompañado y si come con amor, más todavía, porque después empieza a asociar la comida con el afecto, como pasa en la película Como agua para chocolate, que ustedes ven que cada comida tiene una emoción, de acuerdo al cocinero, ¿no? Cómo lo preparó. Bueno, acá tenemos suplementos vitamínicos y minerales, vitaminas y minerales, y tenemos un poquito de café que tiene propiedades energizantes porque estimula la síntesis de los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina. Entonces, estas dos pirámides son complementarias, por eso las puse allí. Pero van a ver que tenemos otra cosa que tener en cuenta. Primero, esta es la primera cosa que tenemos en cuenta. Estos son los nutrientes básicos. Necesito agua, hidratos de carbono, son los que se transforman en glucosa dentro del organismo. El cerebro consume glucosa, pero las otras células del organismo necesitan insulina para poder hacer entrar la glucosa a la célula para que provea energía. Entonces el cerebro me va a pedir glucosa, pero si yo le pongo al cerebro toda la glucosa de azúcar refinada, azúcar de caña que me pide, el resto del cuerpo va a sufrir una sobrecarga de azúcar en sangre y yo voy a necesitar mucha insulina para metabolizarla. Entonces, ¿cuál es el truco para estudiar? Que en lugar de usar azúcar refinada en la alimentación, o sea, alimentar a mi niño con golosinas, con bollería, con todo lo que se produce en la confitería y que es muy rico, lo alimentemos con almidones. Los almidones son otro grupo de hidratos de carbono que tienen una digestión más lenta, que tienen unas moléculas más complejas, que primero hay que desarmarlas para volver a utilizarlas como energía. Los almidones son el arroz, los cereales, los fideos, el pan. Esos son los alimentos que deberían estar como hidratos de carbono de uso corriente para el cerebrito de los niños. Ahora, hay otros hidratos de carbono que después vamos a analizar que están en los vegetales y en las frutas. O sea que todos esos proveen de hidratos de carbono al cuerpo. Ahora, pasemos a otra cosa necesaria que es parte de la alimentación básica, la leche, solo en los niños. Los adultos no necesitan leche en su alimentación.
y más si la leche está pasteurizada y muy contaminada con antibióticos o con sustancias que le agregan para hacerla más fortificada. Muchas veces eso es tóxico y no es bueno. Bueno, huevos es bueno porque ayuda a pensar mejor. Los aminoácidos son la base de los neurotransmisores y son parte de las proteínas. Entonces las carnes magras son útiles, pero siempre que guardemos una proporción. No tiene que haber más del 30-35% de proteínas en la alimentación, un 40% de hidratos de carbono y un 20% de grasas. O sea, más o menos esa es la proporción útil. Fíjense que el pescado lo puse aparte, fuera de las proteínas, porque son ricos en omega 3, que son unos ácidos grasos que flexibilizan las membranas. Yo siempre cuento el cuento de los esquimales. En Alaska, los esquimales comen carne de foca y de oso y muchos pescados de aguas frías, profundas, como el tiburón dormilón, por ejemplo. Entonces, esos animales en su grasa contienen mucho omega 3 porque tienen que nadar y no congelarse en el Ártico. Es necesario esa molécula elástica y plástica. Cuando yo la incorporo, hace que yo resista mejor el frío y pueda correr como hacen los esquimales en el Ártico. Si nosotros nos movemos hacia Canadá, que también tiene temperaturas frías, vamos a ver que la gente no consume tanto omega 3. Entonces las personas necesitan calefacción, abrigarse, quedarse dentro de las casas, no tienen una vida tan hacia afuera, tan en medio de la nieve y el hielo como tienen los esquimales. Pero ellos no tienen ese secretito que es el omega 3 que flexibiliza las membranas. ¿Pero por qué lo menciono? Porque flexibiliza las membranas cerebrales, hace que yo pueda pensar mejor, más rápido. Entonces es útil no solo para correr por el frío, sino para pensar. Muchas veces a la gente con la edad lo han visto que se lentece, que se hace todos sus movimientos más lentos y que puede pensar mucho más lentamente. Eso se puede revertir y mejorar con omega 3. O sea que si nosotros le aportamos ese aceite que es de pescado, el omega 3 no es vegetal, el omega 6 es vegetal y el omega 9, todos los otros números, pero el 3 es de pescado. ¿Qué pescados tienen omega 3? Bueno, salmón, atún, sardinas, caballa. Y que no sean de vivero. Y que no sean de criadero, porque en las piletas de criadero le ponen mercuriales para que no se contaminen con parásitos que afectan a los pescados. Entonces nosotros nos contaminamos con mercurio. Entonces es mejor que el pescado no sea de criadero, que sea de mar profundo. Tengo una preguntita, Sí. perdón por lo que voy a preguntar. Sí. Yo consumo las pastillitas de omega 3. Sí, ¿Son perfecto. buenas? Bueno, ¿Me hay... reemplazan en algo? O sea, para Sí. los adultos, no digo para Sí, mí. las pastillas de omega 3 hay que hacer, si las cápsulas hay que hacerle la prueba. Si uno las pone en el congelador y no se cristalizan, tienen mucho omega 3. Si uno las toma y las repite, son viejas. Están ya en la grasa rancia, como se llama normalmente cuando se expone la grasa al oxígeno. Bueno, entonces esas son dos pruebitas interesantes. Fijarse si pueden correr en el Ártico y fijarse si la toleran bien y entonces es de buena calidad el omega. Yo no quiero hacer propaganda, pero hay un laboratorio americano que importa cápsulas de omega 3 que tiene como si fuera unas reglas de calidad. Es el único que tiene, que es americano. Un certificado de calidad, así como existe
1900 para otras cosas, esto tiene otro nombre, y ese se sabe que no contiene tóxicos, que es puro. Así que eso hay que tener en cuenta, que si dice que está certificado por reglas de calidad, eso es bueno. Bueno, sigamos con las frutas que tienen fructosa, frutos rojos y verduras multicolores. Siempre aconsejen a sus estudiantes comer ensaladas multicolores. Si ustedes le ponen todos los colores son buenos, porque cada color implica, por ejemplo, el naranja carotenos, que es el precursor de la vitamina A. Entonces, eso es importante. Traten de evitar los colores blancos en la comida, que las verduras no sean blancas como la papa. Uno hace a veces abuso de la papa. La papa tiene un detalle: si la papa está cruda es tóxica. Los comechingones se llamaban así, los indios comechingones, porque comían papas. Comechingones, le llamaban chingones a la papa. Bueno, los animales que comen las papas crudas se mueren. Entonces ahí nos demuestran que la papa cruda no debe comerse, tiene que estar bien cocida. Si está bien cocida no pasa nada. Muy bien, ahora pasemos a los aceites esenciales. El aceite de nuez, girasol, soja, cártamo, son aceites esenciales. El aceite de oliva y de palta, de coco, no son esenciales, pero también son buenos para la salud. Canola. Y la canola es buena. O sea, no es esencial, pero es buena. Entonces, los aceites, ¿cómo deben ser administrados? Crudos. ¿Qué pasa cuando yo hago fritos? Los fritos calientan el aceite y lo transforman en grasa trans. O sea, lo hacen cambiar su estructura en el espacio. La estereoisomería. Entonces, cuando cambia esa grasa, es tóxica. No tenemos sistema enzimático para digerir. Entonces, los aceites crudos, esos son buenos. Y esos aceites de nuez, de girasol, soja, son esenciales. Quiere decir que el cuerpo no los puede sintetizar. Hay que incorporarlos. Otros nutrientes buenos, dijimos té verde, curcumina, que es el falso azafrán. La curcumina hay que mezclarlo con un poquito de aceite, como hacen los hindúes. Se sabe que en la India existe menos Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, que en todos los otros países. Entonces empezaron a investigar por qué. Una de las causas son los condimentos que usan. Y los niños, desde que son niños, comen, hasta que son grandes, todo con cúrcuma y otros condimentos. Cúrcuma y jengibre, mi hijo. Cúrcuma, jengibre y curry es lo que ellos usan. Curry quiere decir mezcla de especies, es una mezcla. Y bueno, si ustedes lo mezclan con un poco de aceite y una pizca de pimienta negra, la cúrcuma se va a absorber y les va a proteger el cerebro de formar placas de Alzheimer. O sea que es importante, aunque sea un poquito así de arroz, de puré o de fideos con cúrcuma, después coman con pesto, como quieran, pero traten de consumir estas especies, estos nutrientes que son buenos para la salud. Frutos secos, chocolate, que ya vimos 70% de cacao, vitaminas y minerales, calcio, magnesio, todas las vitaminas y todos los minerales son parte de lo que yo necesito para nutrirme. Pero esto es lo básico. Ahora vamos a ver lo que dice el doctor Bruce Ames. El doctor Bruce Ames menciona en sus trabajos, él es un experto, trabaja en el Massachusetts Institute y es una eminencia, es reconocido mundialmente. Él escribió 40 micronutrientes esenciales. ¿Por qué los llama micronutrientes? Porque no son alimentos, son
moléculas que son necesarias para llevar a cabo los procesos enzimáticos y de creación del cuerpo. Yo tengo que vivir con esos 40 micronutrientes. Y esto es muy importante porque hay una empresa multinacional que hizo un experimento en Indonesia y en Australia. O sea, tomaron un país pobre, digamos, y un país rico. A todos los niños de escuela les dieron durante 12 meses una bebida que contenía micronutrientes durante todo el año. Y, oh sorpresa, todos los niños, ya sea de Australia o de Indonesia, mejoraron sus capacidades cognitivas, mejoraron la memoria, mejoraron la habilidad para leer, para ejecutar tareas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se dieron cuenta que las personas que tienen mejor poder adquisitivo le dan dinero a los chicos van a comer comida chatarra. Entonces tampoco están bien nutridos los chicos por más que haya dinero. Entonces esto es un tema de educación. Entonces es muy importante, yo les voy a repartir un folletito ahora que yo escribí con estas indicaciones. ¿Cuál es la dieta más adecuada? ¿Cuáles son los nutrientes que tiene que tener ese niño para poder mejorar sus capacidades? Eso se probó en el Colegio Balder de España. Es un colegio privado con mucho poder adquisitivo. ¿Y qué hacen? El grupo psicopedagógico reúne a los niños y a los padres al principio del año y les da un folleto con todas las instrucciones de todos los alimentos que deben consumir y cuáles no deberían consumir para poder mejorar y tener un rendimiento óptimo. Si los padres quieren que sus hijos sean superiores, sean los mejores. Entonces, de esa manera estamos formando gente para el futuro. Le estamos dando herramientas, nutrientes. Bueno, si lo miran un poco los nutrientes esenciales, van a ver que tenemos todas las vitaminas en la primera columna, todos los minerales en la segunda, en la tercera tenemos los omega. Yo hablé del omega 3 para flexibilizar membrana, para desinflamar, es antiinflamatorio, o sea que es muy bueno. Pero el omega 6 también es necesario en el cuerpo. Lo que pasa es que en el paleolítico nosotros teníamos una alimentación, digo nosotros porque yo debo haber estado ahí, entonces que era 1 a 1, era uno de omega 3 y uno de omega 6, pero ahora es 40 a 1. O sea, tengo 40 de omega 6, comemos panes, comemos bollería, comemos todo lo que aporta omega 6 y casi no comemos pescados. Entonces, está muy desbalanceado, es todo inflamación, todo es hinchazón, todo no poder pensar, todo estar abotagado. Entonces, eso ocasiona el desbalance en la nutrición. Después tenemos todos los aminoácidos, que son esenciales, hay 22. Así que lo que sigue en la lista son aminoácidos. Entonces fíjense qué lindo el trabajito que hizo el doctor. Y acá tienen la alimentación para el aprendizaje, que es lo que les acaba de repartir la profesora Sotano. Esta es la alimentación, o sea, este es el balance de eso que hablamos como nutrientes básicos. Tiene que ser rica en proteínas, porque las proteínas son los precursores de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son los mensajeros, los que pasan la información de una neurona a otra. Entonces, es muy importante que la alimentación tenga proteínas. Pollo sin la piel, carnes magras, huevos, lácteos, quesos. Los quesos preferentemente tienen que ser frescos, que no estén muy estacionados. Los quesos de rallar, por ejemplo, son quesos que necesitan un tiempo de estacionamiento y son con alto contenido de sodio. Si ustedes
llenan el cuerpo de sodio, la presión arterial va a subir y a la larga esa persona puede tener hipertensión arterial porque le sensibiliza la reacción al sodio a las arterias. Entonces es bueno que los quesos sean magros y frescos para que tengan poca sal. Las frutas secas, las legumbres, la soja. Entonces, fíjense, soja, quinoa y moringa. Una mente clara, alerta, energética y motivada necesita eso. ¿Qué moringa, disculpa? Ahí va. La moringa. Sí, muy buena pregunta. Recién llegado a Argentina está, lo Sí. cual nos da alegría porque la doctora Ripeta lo había conocido en el exterior. Es de la India, viene de la India, India y también. la importó Paraguay primero. Y de Paraguay pasó a Posadas, a nuestro país. Entonces, donde hay muchas moringas en el norte. Porque ahí se empezó a ver cómo hacían para que se adapte a la tierra y que crezca. Es un árbol. La moringa es un árbol. La van a conseguir ustedes en cualquier Sí. país de Latinoamérica, sobre todo Seguramente. la que viene orgánica o no orgánica, y el mismo yuyito que viene en la bolsita, la hoja de Las hojas de moringa. moringa se hace té. El té de moringa es riquísimo y luego puedes espolvorear ensaladas, ponerle a cualquier cosa la hierbita esa, al mate también decía, ¿no? Sí, al mate. Sí. Después el que Fíjense lo que- quiera ver es el folleto de la moringa. Que es importante que no sea un cereal, porque las personas que sufren de colon irritable, que son sensibles a los cereales y no los toleran, tienen otra opción, que es la quinoa y la moringa. Uno es un árbol y la otra es una semilla. La quinoa tienen que tener cuidado de lavarla muchas veces para que largue un producto tóxico que tiene en superficie. La lavan, la hierven 20 minutos como si fuera arroz. La recomendación es de los expertos en quinoa es que son 7 lavadas, 7 veces el lavado en agua y 7 minutos de cocción. Va un tupper y de la heladera del tupper una cucharada de yogur, a las ensaladas, a todo, porque se adapta a lo dulce, a lo salado, a todo, la quinoa. Exacto, se puede hacer ensalada. Esa sí De la 7-7 la consumo, pero proporción, la para acordar. La quinoa sí la Bueno, consumo. entonces, esos tres, la soja, la quinoa y la moringa, proveen alta cantidad de proteína útil. Eso es el caso de que la persona sea vegetariana y no quiera consumir animal, digamos, carne animal. Y entonces ustedes le pueden dar esa opción. O en el norte, que a lo mejor no hay tanta provisión de vacas, digamos, que tienen otras cosas, entonces podemos aportar a las escuelas rurales el conocimiento para que esos chicos sepan cultivar estos árboles o extraer estas semillas. Y eso les va a dar un nivel de proteína bueno y además tienen otras virtudes como vitaminas y minerales. Los hidratos de carbono ya les dije, tenemos la glucosa por un lado y los almidones por otro, y el mejor pan es el pan de centeno porque tiene la mitad de harina de trigo y la otra mitad de harina de centeno. Entonces es menos harina de trigo, es más saludable, digamos, se digiere más fácil. El pan integral es la otra opción. ¿Por qué pan integral o pastas integrales o arroz integral? Porque la costra externa del cereal es la que contiene la vitamina B. Entonces es interesante el aporte de los cereales en forma integral, por esa razón. Las grasas, ya lo mencionamos, tienen que ser crudos y los que son esenciales y no esenciales, vitaminas, minerales y agua. Entonces fíjense que hay un pequeño detallecito que es incrementar las proteínas en la dieta de los estudiantes y disminuir las grasas fritas, las grasas calentadas, que pueden hacer que no se digiera correctamente la comida y dan sueño. ¿Se acuerdan que cuando uno come abundantemente después quiere dormir o queda letargado, da sueño, cansancio? Bueno, es por
El contenido de la comida chatarra que están llenos acá de de grasa, fast food. sí, también está lleno de grasa. Bueno, yo les mencioné los neurotransmisores que se pueden formar a partir de las proteínas. Eso sí, eso no lo puedo cambiar. Necesito proteínas, que los ladrillitos de las proteínas, las unidades básicas, son los aminoácidos. Esas moléculas de aminoácidos, que son 22 y son esenciales para el cuerpo, que no las podemos sintetizar nosotros, van a ser la base para la síntesis de estas moléculas que comunican una neurona con otra. Conectan las neuronas y ayudan a las cogniciones, a la memoria, motivación, concentración, interés, velocidad de reacción, placer, satisfacción, felicidad y pensamiento positivo. Fíjense, las dos primeras son reconocidas, adrenalina y noradrenalina. ¿Se acuerdan que uno dice que siempre los perros huelen la adrenalina, huelen el miedo? O sea que la adrenalina y la noradrenalina son dos neurotransmisores excitatorios, de alerta, del estrés agudo. Cuando yo estoy ante un peligro, estas dos neurotransmisores me preparan para la lucha o para la huida. O sea que yo me late más el corazón, me dilata las pupilas, cosa de que entra más luz y veo más. Me preparan las piernas para salir corriendo o para atacar, me dan fuerza. Lucha o huida, acuérdense, excitatorios. Después viene la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer y de la satisfacción, de la realización personal. O sea que si yo estoy contento conmigo mismo, con mis logros, con lo que he hecho, si estoy muy a gusto con algo, yo voy a segregar dopamina. La gimnasia también hace que yo segregue estos neurotransmisores. Así que es una manera, un truco, hacer caminar a la persona o que vaya a una clase de gimnasia, ¿no? O que se integre a un grupo de actividad física, eso le va a hacer segregar dopamina. Es muy interesante la dopamina porque la gente adicta tiene baja la dopamina. Entonces, los adictos hay que suplementarlos con aminoácidos que les suban la dopamina. Puedo ser adicta a la comida, puedo ser adicta al cigarrillo, puedo ser adicta a las drogas, puedo ser adicta a cualquier cosa. Entonces, cuando yo tengo esa compulsión por algo y no puedo parar, está baja la dopamina. El precursor de la dopamina es otro aminoácido, como dijimos, que es la tirosina. Bueno, es interesante que la tirosina es el precursor también de la hormona tiroidea, ¿no? Que yo necesito para funcionar en los metabolismos. La hormona tiroidea tiene que ver con el metabolismo de todos los metabolismos, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y me da energía. Bueno, acá puse otro neurotransmisor interesante que es la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Cuando la persona está deprimida, yo sé que le falta serotonina. Y el aminoácido sería el 5-hidroxitriptofano. Muy bien. Para la dopamina también necesito fenilalanina, que es otro, por eso que a veces es difícil administrarlo, porque, perdón que me voy para atrás, porque la fenilalanina a veces hay algunas personas que no la pueden tolerar. Sobre todo los que tienen fenilcetonuria, que es una enfermedad que no puede metabolizar ese aminoácido. Bueno, pasemos a la serotonina, ya dije la felicidad y la depresión, y la acetilcolina, que mereció a sus descubridores, le dieron el premio Nobel. Bueno, la acetilcolina es el neurotransmisor que deriva de la colina, que genera memoria, que es el precursor o estimulador del centro de la memoria. Así que todas las personas que se olvidan las llaves, se olvidan el agua prendida o corriendo y esas cosas, hay que darle un poco de acetilcolina
o un reforzor de hipocolina para que no se olvide. Entonces hay que actuar rápido. Cuando empieza uno a perder la memoria, es mejor tratarlo, porque si ya no se acuerda ni su nombre ni su apellido, es más difícil. Quiere decir que el daño es profundo. Bueno, acá yo le había mencionado lo de Indonesia, ahora les voy a contar otro trabajo sobre la mejoría de las capacidades cognitivas con omega 3, que se hizo una experiencia en los colegios y se les administró omega 3, y es muy lindo porque está en internet, este trabajo en YouTube, que los niñitos dicen, ay sí, yo antes no podía terminar las tareas y siempre me atrasaba y la maestra me ponía mala nota, pero ahora desde que tomo esto que estoy tomando, hago más rápido y termino antes. Así que es muy tierno el videíto, muy lindo. Hay una experiencia que se hizo en las plazas en Los Ángeles. Eso yo lo vi con mis propios ojos, participé, que es ir a las plazas, enseñar técnicas de estudio, que ahora les voy a explicar cuáles son, manejar los síntomas fisiológicos que se presentan en los niños cuando están estudiando, y se vio que disminuía la criminalidad. Eso se hizo en las personas sin casa, que viven en la calle. Entonces, los del grupo de ABLE, que es un grupo para la educación, daban los cursos en lugar de los colegios. Como estos chicos no tenían recursos, lo daban gratuitamente en las plazas, y de esa manera lograron este efecto tan maravilloso. Hay otro trabajo interesante que es de la FAO, que tiene que ver con las Naciones Unidas, que proviene de Italia, Roma. Y la FAO dijo que la carencia de nutrientes afecta el Producto Bruto Interno de los países, porque los niños que no están nutridos se enferman. Entonces aumenta el gasto en parte social de médico, y por otro lado esos niños no producen. En las zonas más pobres, que necesitan que los hijos sigan a los padres cultivando la tierra, entonces esos niños no son productivos, no tienen energía, y como están enfermos la mayoría del tiempo, no trabajan y no producen. Entonces el Producto Bruto Interno del país, o de cualquier país que le pase esto, se afecta. El lunes se publicó este tema, se publicó un estudio internacional que hicieron los economistas sobre el PBI en todos los países, y concluyeron, eso el lunes ya está publicado, lo pueden leer, está en internet, concluyeron que todos los países donde hay un índice de educación alto, rendimiento, el informe PISA que todos conocemos, alto, el conocimiento alto implica un PBI más alto en los países. Increíble cómo tiene que ver que el conocimiento suba el ingreso per cápita en cada país, y ahí decía Latinoamérica está en los más bajos, justamente porque hay que aumentar la tasa de conocimiento en cada país de Latinoamérica. Muy bien. Otro trabajo interesante es el de aporte de magnesio. Las tierras, ahora que hubo inundación, se han lavado, y no solo le falta magnesio, le faltan todos los minerales que solían tener. Entonces, si yo cultivo un tomate en esa tierra, solo voy a tener el fertilizante fosforado, voy a tener un pesticida, pero no van a tener ni selenio, ni zinc, las cosas que yo necesito como nutrientes básicos de acuerdo al doctor Ames. Entonces tampoco va a tener magnesio. El magnesio es el mineral del humor, o sea, nos da como una paz interior, una tranquilidad especial. Entonces necesito magnesio para calmar la ansiedad, para mejorar las cogniciones y para mejorar la bioplasticidad, o sea, esa capacidad de comunicarse de una célula con otra en el cerebro. Y los cerdos que encontraron en el suelo,
la bioquímica aquella que trabajamos en aquella oportunidad Exacto. de la Cámara Sí. Argentina, estaban todos en el suelo porque les faltaba lo que tú estás diciendo. Claro. ¿No es? Le faltan los minerales que el suelo cada vez No está sabían más por qué lavado. estaban todos en el suelo, en la provincia de Buenos Aires. Sí, se doblan las patas a las vacas también. Todos los animales quedan y así mueren, porque si viene una inundación no pueden correr. Claro. Se quedan ahí. Bueno, Discúlpame una preguntita. No me quedó claro lo de Los Ángeles. bueno, ahora viene porque te lo voy a explicar. Ah, Porque si no queda muy complicado. Sí, ahora lo explico bien lo de Los Ángeles. Bueno, lo de Lanús es parecido de Los Ángeles, así que háganme acordar que las dos L's se las explique a continuación cuando llegue la diapositiva. Y lo del Colegio Balder ya se lo dije. Bueno, entonces ven que hay diferentes zonas en el país, diferentes realidades y diferentes soluciones. Para algunas áreas carenciadas, villas, rurales, se necesita el aporte del Estado, o sea que hay que hacer planes en conjunto con la gente que vive ahí, que nos diga cuál es su problemática desde su punto de vista exactamente, porque son los que la están sufriendo, con la gente que tiene los conocimientos y sabe lo que se necesita para poder estudiar mejor y mejorar la salud, y con el Estado, que es el que puede poner un pozo de agua, por ejemplo, en un colegio que quede apartado de todo, o que puede proveer de esas bebidas. Vieron que yo les conté de Indonesia que le habían dado a los estudiantes una bebida con micronutrientes. Entonces, esos son planes y proyectos que hay que hacer en conjunto porque se necesita mucha financiación, pero hay que pensar en soluciones definitivas. Entonces, educar, nutrir y hacer que esos chicos sean los futuros educadores, o sea, incorporarlos al sistema, que después estos chicos, por ejemplo, en las áreas rurales, se está haciendo en algunas provincias, se les enseña los microcultivos, se les enseña a generar sus propios recursos de vegetales y frutas y verduras. Entonces, esos chicos no solo pueden sobrevivir en ese momento, porque se autoabastecen, sino que pueden en el futuro tener una salida laboral. Pueden ir y trabajar en otras áreas y hacer lo mismo, enseñarle a otros chicos a generar recursos. Entonces, es muy útil ese proyecto que están haciendo, creo que en el Chaco, con escuelas a distancia para no trasplantar los chicos de las zonas rurales a las capitales, que eso implica para los papás mucho gasto, porque tienen que pagarle el traslado, la ropa, la comida, el alojamiento, o sea que se encarece muchísimo la educación. En cambio, si se crean escuelas rurales con internet, que se puedan comunicar con una escuela que está en la capital, con todos los profesores de cada materia, cada profesor va a tener un cupo de alumnos para dirigir y todos los fines de semana el supervisor, que es el que está con los estudiantes toda la semana, viene a la capital, le dan las tareas corregidas, le dan en un pendrive las nuevas tareas y el supervisor vuelve al colegio y los chicos trabajan toda la semana con esa educación a distancia. Pero están conectados, les pusieron pantallas de internet y tienen teléfonos celulares. Entonces, al estar conectados, si el supervisor no les puede resolver el problema, pueden mandar mensajito al profesor que está a distancia. Entonces, es muy buena la obra esa que se está haciendo. Bueno, y habíamos comentado que no tiene nada que ver si es una escuela privada con un alto poder adquisitivo o uno con bajo, porque los chicos pueden estar todos malnutridos, y que no interesa si son barrios con problemas de drogas y alcohol, que sean barrios marginados o barrios cerrados, privados, pasa lo mismo. O sea, el problema está en todos lados, adentro y afuera de los muros. Entonces, algunas ideas, ya lo fuimos viendo.
Trabajar con los padres y los alumnos para ilustrarlos acerca de la importancia de la alimentación. Grupos de ayudas para enseñar la retirada de las drogas, que después Mabel le va a dar unos folletitos que hicimos para decir no a las drogas y que sepan educar a los chicos en que la verdad acerca de las drogas, ¿no? Que las drogas no son buenas, no son un alimento, ni los van a hacer más inteligentes, ni más hábiles. Bueno, planes en conjunto para proveer agua potable, bebidas con nutrientes, proteínas de alta calidad, las granjas en zonas rurales. Algo interesante es el trabajo realizado por la Fundación CONI. No sé si la conocen, al doctor Albino. El doctor es pediatra y es mendocino. Como yo. Como vos. Por eso, nos faltaba más. Entonces el doctor se fue becado a Europa. Un día estaba esperando la hora de entrar a trabajar en su laboratorio, en su beca, en su investigación, y tomó del suelo una hoja de periódico que estaba tirada ahí, ¿no? Y leyó sobre la desnutrición infantil. Y de repente dijo, ¿qué hago yo acá? Si yo puedo hacer mucho por la desnutrición infantil en mi país. Y se volvió. Le ofrecieron el oro y el moro, no se quiso quedar. En su clínica de Mendoza, él empezó a internar a los niños desnutridos con sus mamás. A las mamás les daba clases de puericultura, cómo higienizarlos, cómo hervir el agua y esas cosas. Y los niños recibían la rehidratación y los nutrientes, que él sabía cómo hacerlo porque era pediatra. Y dijo en su momento, se necesita $1 por niño para acabar con la desnutrición infantil. Nadie le aportó ni $1. Entonces él puso sus propios dólares y siguió con su práctica privada y por otro lado tenía un área de su clínica dedicada a los niñitos desnutridos. Allí fue cuando descubrió la segunda gran cosa, es que las mamás no sabían leer ni escribir. Entonces, por eso no podían leer las instrucciones de las leches maternizadas, cómo se preparan. Y eso lo descubrió cuando vino una mamá con un bebé así gigante. El otro día ha salido en el Chaco, por no saber, y ahí ahora le está atendiendo Conín, que el niñito con 8 meses pesando 18 kilos más o menos, y era porque no le ponía las cucharadas. Esa fue la forma que descubrió él, pasó lo mismo. Tuvo que hacer escuela. Entonces, él hizo un complejo. La Fundación CONI en cada lugar integra la parte médica. Primero van los pediatras que se entrenan con él, pesan a los chicos, descubren la desnutrición, le enseñan a las mamás, pero puso un colegio para las mamás para aprender a leer y escribir, para los niños de la calle o en situación judicial que tienen los padres en la cárcel o qué sé yo, que están solos, también él los atiende. Y de esa manera tiene también unas maestras que se hacen cargo de 10 chicos más o menos, que son como las mamás, que los acompañan al comedor, que les dan clase todos los días, el hospital que ven hizo que se bañan. Con los internados por desnutrición, el hospital que hizo, cuando él los saca de la desnutrición, les hace, el personal que tienen entrenado ahí en CONIN, les hacen un seguimiento en la escuela permanentemente para no recaer en sin asistencia del Estado. Para ver cómo rinden. Todo es a pulmón, Y después recibe donaciones, que hay unas damas voluntarias que es ropa o colchones y qué sé yo, que ellas ven que eso esté en condiciones, que esté limpio, que esté cocido, que esté todo bien, para poder vestir a esos niños o darle a las mamás en sus casas si no tienen elementos. Así que es como que cada vez va creciendo más el proyecto CONI, ¿no? Increíble. Es muy interesante como una persona generó ese movimiento, ¿no? Una sola persona. Y de todas las provincias y
países que está en Latinoamérica. El año pasado, que fue cuando yo fui a dar el taller Sí. entrevista, se fueron a África. Y ahora están en África también, Connie. Qué maravilla. Es una maravilla este hombre, la verdad. Quiere Hay decir que que tener se muchos puede. de estos. Se puede Se hacer. puede, sí. Bueno, entonces vamos a ver un poco de lo que yo les estaba diciendo de los síntomas fisiológicos. Síntoma es una señal de que algo está pasando. Fisiológico es normal, que yo si tengo hambre tenga una sensación en el estómago o si estoy cansado bostezo, eso es normal. Entonces, estos síntomas pueden ser confundidos con falta de alimento o falta de sueño. Si yo tengo un estudiante sano que se ha alimentado correctamente y que ha dormido todo lo que tiene que dormir, cuando llega al aula y yo pongo las reglas, ¿se acuerdan las reglas básicas que yo puse al principio de no masticar chicle y no comer caramelos durante el horario de clase? Bueno, porque si yo tengo un estudiante que siente languidez y toma unos mates y se come unas galletitas, no voy a poder manejar el síntoma fisiológico y no me voy a poder dar cuenta que funciona. Entonces, el señor Ron Hubbard, que es un americano que se dedicó como filántropo a muchas áreas, y esta es el área de la educación, dijo que había 3 barreras al aprendizaje, nada más que 3. Entonces, un estudiante va estudiando y se topa con una barrera. ¿Cuál puede ser? Falta de masa, la primera. Falta de masa quiere decir que no tenemos la cosa o el objeto sobre el que estamos estudiando. Supóngase que ahora yo empiezo a hablar de elefantes. Yo no tengo un elefante acá. Si ustedes nunca vieron un elefante, ni vieron una película, ni una foto, ni nada, van a decir de qué está hablando. O se van a imaginar que un elefante es cualquier cosa, una mesa, un gato. Por ahí se dan cuenta que es un animal los chicos, ¿no? Que tienen imaginación, pero no. Entonces, cuando me falta la masa, la cosa sobre la que estoy estudiando, yo voy a tener síntomas físicos en el cuerpo. No sé si ustedes vieron que a veces uno está estudiando y le empieza a doler la cabeza o tiene molestias en los ojos. Esos chicos terminan en un oculista con anteojos. Pero nadie se da cuenta, si no conoce este dato, que si yo trabajo con fotos, con películas, con dibujos, lo llevo al zoológico, puedo solucionar este problema de la falta de masa, que hay otras formas de manejarlo, que serían los sustitutos de la masa. Muy bien, la segunda barrera sería gradiente saltado. Gradiente es un grado, es un escalón saltado. En una época, cuando yo daba clase a los Boy Scouts, yo les enseñaba esto, para que ellos pudieran estudiar mejor. Y había una chica que había recibido el premio de Águila. El premio de Águila es el premio a la supervivencia más alto que se puede obtener en los Boy Scouts. Bueno, esta chica dijo, con razón, nosotros ya nos habíamos creído que éramos tontos, que no podíamos aprender. Y era que justo el Ministerio de Educación había mezclado bolillas. Entonces le daban temas de 6º grado en 4º, y cosas así que los chicos no tenían la base para comprender, no podían. Entonces quedaban en blanco, quedaban ahí como tontos, y el síntoma es mareado y confuso, tenían una confusión bárbara. Muy bien, la última barrera y la más importante es la palabra malentendida. Cuando yo no entiendo una palabra, en la mente se genera un hueco, un blanco. Ustedes habrán visto chicos, si son docentes, que se quedan así, como se quedan mirando el techo, como que están mirando al vacío, ¿no? Y ustedes están hablando y ellos están con la mirada perdida, no se sabe dónde. Bueno, ellos se pasaron una palabra que yo dije, seguramente, malentendida. Si un estudiante se duerme, tiene pasado una palabra malentendida. Hay algo que no comprendió completamente. Si estornuda y estaba sano hace 5 minutos, o sea, no vino resfriado,
resfriado, se pasó una palabra malentendida. Si tose, también. Si se enoja y quiere romper el banco y rompe el lápiz y empieza a culpar a otros porque ves, por culpa tuya que me hablaste, yo lo hice mal el trabajo. Bueno, cuando empieza a echarle la culpa a la milanesa, a la madre, al tío y al abuelo, se pasó varias palabras malentendidas. Ahí ya viene una cadena. Y luego, el final es querer irse. Este querer irse no solo afecta al estudiante, sino que afecta a la persona en todas las áreas de su vida. ¿Vieron que hay gente que agarra las valijas y se va de su casa? ¿Les es natural eso? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, esa persona tiene palabras malentendidas en el área del hogar, de la familia, de las responsabilidades o de lo que sea. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a hablar de la experiencia en Lanús? Esa es otra experiencia que yo viví personalmente. Nosotros dábamos técnicas de estudio en un grupo de preceptores. Justo estos eran preceptores. Una de las preceptoras era preceptora en un colegio en Lanús. Entonces se le ocurrió, y que es muy buena la idea, llevar diccionarios en hora libre. Entonces tenía que venir a cuidar a los chicos en hora libre, le tocaba esa tarea, y venía con diccionarios y repartía. Y les hacía buscar palabras clave relacionadas con ellos, por supuesto, responsabilidad, respeto, todas las palabras que se les puedan ocurrir a ustedes que tiene que buscar un niño, adolescente que molesta en clase, ¿no? Y bueno, ¿qué notaron en ese colegio? Los chicos se portaban bien. O sea, era una cosa como mágica. Empezaron a portarse bien, a ser más cooperadores, a estudiar mejor, a sacarse buenas notas, solo por una pequeña acción de una preceptora que iba en hora libre y repartía diccionarios y hacía aclarar palabras en clase y hacerle hacer oraciones para ver si comprendían la palabra. Puedo leer así todo robóticamente y que no entiendo nada. No, tienen que entender cómo se usa, la aplicación correcta de la palabra y el concepto. Bueno, eso pasó ahí, en Lanús. Y el otro es el de Los Ángeles, que vos me preguntaste. Hicieron lo mismo, pero más complejo. Digamos, se le enseñó toda la técnica de estudio, ¿no? Las 3 barreras, cómo manejarlas y aclarar palabras y palabras. Eso llevó mucho tiempo, llevó meses. Bueno, cuando terminaron de hacer esa tarea educativa en la plaza, cada vez venían más chiquitos, porque se pasaban la voz y cada vez venía más gente a la plaza. Ya no eran chiquitos, eran grandes, pero eran toda gente sin hogar. De repente vieron que los más grandes empezaban a buscarse changas, empezaban a trabajar, se ubicaban en algún lugar, se les empezaban a ocurrir cosas para sobrevivir. Y entonces ellos empezaron a crear y ser causa sobre su propia vida. Entonces fue todo un éxito, porque en lugar de ir a robar o de ir a drogarse, porque era lo que ellos conocían como realidad, cambiaron y vieron que era más productivo para ellos esta otra conducta. Y cambiaron y fue muy positivo. ¿Quedó clarito? Bueno, entonces les muestro los dibujitos. Eso de recién fue gracioso, pero anoche tuve el ejemplo. Después de estar, la anécdota es más larga, se las resumo. Estoy con los alumnos, están todos los síntomas. Y yo empiezo a pensar, a ver, hubo gran saltado esto, hago los diccionarios de la biblioteca, ir para atrás, buscar la palabra malentendida, todo. Resultado, no pasaba nada de eso. Cuando digo, chicos, ¿qué pasa? Porque están así, porque en mi investigación no figura lo que a ustedes les pasa. Me miren, le contamos la verdad, profe, nos pasamos la noche comiendo pizza y tomando cerveza. Fíjense. Bueno, es lo que veníamos diciendo, si el estudiante está bien alimentado y bien dormido, ustedes van a poder ahí, no esto. estaban ahí. Sí, Estás ahí, no estaban. No estaban, no. Así que
Eso no fue lo estaban ahí. gracioso Podrían de la hacer- técnica de O sea, estudio. lo único que podías hacer, Mabel, era ejercicio de localización y traerlo. Porque... No, yo llevo siempre un osito, una pelota, Ah, y les hacía pregunta en inglés tirándolo y ya está. Y así los levanté un poco. claro, de esa manera lo traes a tiempo presente, está bien, ¿viste? Mira, otra manera. Está bueno. Sí, sí. Bueno, fíjense qué interesante, el aplastado es en sentido vertical. Ustedes empiezan la clase con los estudiantes sentados acá y de repente el estudiante se va patinando por el asiento y les quedan todos acá a esta altura. Entonces eso es aplastado. Cuando disminuye la verticalidad, el diámetro vertical, le falta masa a ese estudiante. Y encorvado ya lo saben, se tira y se duerme arriba del banco o estudia tirado arriba de la cama, ese tiene falta de masa. Este que le duele el estómago, que generalmente hay que reconocerlo, si no tomó el desayuno o si tiene falta de masa, porque si no llaman a la mamá, su hijo está descompuesto, ¿qué le pasó? Algo le cayó mal. Y entonces la pobre madre que está trabajando tiene que dejar todo lo que está haciendo para venir a buscar al niño. El chico llega a la casa y se arregla, ya no le pasa nada cuando llega a la casa. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso hay que saberlo detectar. Y los dolores de cabeza también, uno puede terminar en el oculista o en el médico. Y dolor de cabeza, una petita anécdota, la alumna que me dice, profe, no me iba a poder quedar la cabeza. Tranquila. A ver, ¿en qué te viniste de tu trabajo a la escuela? En autobús. ¿Y qué hacías arriba del autobús? Iba mirando por la ventanilla para no los ojos. Iba mirando por la ventanilla. ¿Y qué pasó en el viaje cuando ibas mirando por la ventanilla? Ay, sí, profe, iba mirando y vi un perrito igual que al que yo tenía. Ah, le digo, ¿y ahí qué sentiste? ¿Qué pasó? Me acordé de mi perrito y me puse triste. El dolor de cabeza. Claro. Y fíjense, cuando encontró la causa y la relató, digo, ¿y ahora cómo te sientes? ¿Te quedas o te vas? Ya se me fue el dolor de cabeza, se quedó en el bueno, aula. Bueno, es una habilidad que tenía la chica de poder Encontró qué fue lo que localizar fácil recordó. lo que le pasaba. Mira, es decir, pequeños detalles que inclusive le pasa a uno y uno dice, a ver, ¿qué me pasó un poquito antes que hace que ahora no me sienta bien? Y recordando por ahí. Está bueno. Muy bien. Sobre todo los que vivimos estudiando, ¿no? Que nos dormimos a veces. Bueno, esto también es falta de masa. Y acá es el gradiente saltado, que está confuso, como que tambalea, que todo se mueve, como si se fuera a caer. Eso es porque tiene todo mezclado, datos que no puede entender. Bueno, acá se pasó la palabra malentendida. Fíjense la laguna o el blanco. Ustedes cuando toman examen lo ven muy clarito. Viene el estudiante que estudió el día anterior, o sea que se saltó gradiente, por supuesto, está confuso total, y tiene montones de palabras malentendidas porque no le da tiempo a elaborar el concepto que estudió. Son muchas cosas, todas tiradas a los pelos. Entonces le dicen al profesor, el profesor hace una pregunta, el estudiante dice, momentito profesor, ya se lo voy a decir porque yo les juro que lo estudié. Lo tengo en la punta de la lengua, espera un momentito, ya me va a salir, estamos 2 horas ahí, no le sale o sí le sale, pero eso es la laguna. O sea, eso lo podemos ver. Y él mismo dice, tengo una laguna en este momento. El mismo estudiante se da cuenta de que tiene una laguna y que le quedó un hueco de conocimiento, no tiene el conocimiento, lo perdió por la palabra malentendida. La cosa mágica acá, por la cual yo le quiero transmitir esto, es porque si aclaran la palabra, vuelve el conocimiento que perdieron. Entonces, eso está muy bueno, recuperar la educación perdida, aclarando palabras. Un alumno, después de este ejercicio y que encontró el malentendido y hizo toda una, como si se hubiera iluminado, le digo, ¿y cómo te sientes ahora que entendiste el párrafo, etcétera, etcétera? Como si hubiese dormido una siesta. Descansando.
fíjate la respuesta, porque es lindo Claro. saber qué le pasa a cada Porque el estudiante. cansancio es síntoma de que le pasa algo. Bueno, también la histeria nerviosa y los estudiantes que se portan mal, se tiran de los pelos, tiran papelitos, son por palabras malentendidas. Y ahora vienen las palabras, faltan poquito ya. Bueno, los efectos de las drogas. Fíjense, las drogas actúan sobre la zona central de conexión entre los dos hemisferios, el hipotálamo y el hipocampo. Hay drogas que son excitatorias. Toda droga excitatoria, si yo le pongo más dosis, es depresora. Por ejemplo, el café. Yo puedo tomar una tacita de café, y estar más alerta. Pero si tomo 2 litros de café, a lo mejor me quedo dormida. Porque ese es el efecto de haber pasado de la dosis. Bueno, entonces pueden provocar excitación, agresividad, como la cafeína, las anfetaminas o la cocaína, o insomnio, letargo, como producen los alucinógenos, la marihuana, los que son depresores, el alcohol. Pensamiento torpe, lento, balbuceo desilvanado. ¿Vieron que hablan cualquier cosa, que no tiene sentido una cosa con la otra? Bueno, eso cuando ya están pasados de alcohol o de droga, realmente no pueden pensar correctamente, hay un cortocircuito cerebral. Si ustedes los quieren reconocer, los van a reconocer por su pensamiento incoherente, por sus ojos enrojecidos, por la falta de energía, por la conducta. La conducta es delictiva, invasiva, amoral y fuera de tiempo presente. ¿Por qué? Porque la persona que está, supongamos esta escena, ¿no? Estamos acá, los bancos, ustedes. Si se drogan, van a empezar a salirse del tiempo presente. Se empiezan a quedar dormidos o hiperexcitados, lo mismo. Para arriba o para abajo pasa lo mismo. Entonces, una cosa es la escena que yo grabo, esta de ustedes prestando atención en los bancos. El que empieza a tomar la droga empieza a grabar en otro canal paralelo, lo que él distorsiona, toda la imagen cambiada, que ella le parece a su tía, el otro parece el chico de la esquina de la casa y así, ¿no? Y después viene lo que él se imagina que pasó. Entonces, lo que pasa con las drogas sobre las capacidades de la persona es que al tener varias versiones de un mismo incidente, se confunden, no saben cuál es. Por eso vienen estos chicos de la calle, drogados, te miran y te pegan un tiro, porque para él es lo mismo que seas un poste, que seas el tipo con el que se peleó la semana pasada o que seas la persona que sos. Ellos no tienen sentimientos, tienen una sensación de palo, de madera, tienen como cuerpo de madera. Entonces ellos no sienten dolor, no sienten emociones, las tienen congeladas, no sienten responsabilidad por lo que están haciendo, no pueden porque están en otro planeta. Si ellos están viviendo la guerra del año 14, por supuesto que no están acá y vos no sos quien sos. Pinocchio de madera. Exacto, son pinochos, es así. O chirolitas, ¿no? Que son andá, matá a ese y van y matan. Total. La realidad no la tienen. Exacto. Entonces es muy importante este conocimiento, ¿no? De qué es la droga. Acá hay una alerta importante que son las enfermedades del futuro. La contaminación electromagnética. Estamos rodeados de celulares, antenas de radio, televisión, computadoras, wifi. Las consecuencias son que la persona empieza a estar más histérica, más nerviosa, con insomnio. Los chicos de ahora no se acuestan a las 8 de la noche como nos acostábamos nosotros. Empieza a haber deterioro cognitivo. O sea que vos ves, dice, qué falta de cultura tiene este chico. A lo mejor no es falta de cultura, es que no memoriza las cosas o se las olvida. Y enfermedades que pueden ir de la leucemia al cáncer, cualquiera sea, ¿no? El manejo, por eso, porque no les voy a tirar la bomba y no les voy a decir cómo desarmarlo. El manejo es no usar los celulares pegados al cuerpo, usar en manos libres. Por ejemplo, en el
auto, llevar el celular ahí y usar el manos libres. O llevarlo en otro lugar o ponerlo arriba del escritorio y uno hace todas las cosas pero no lleva el celular encima para que no afecte las células, porque vieron que están las ondas transmitidas de tanta distancia como no le va a pasar a través del cuerpo, ¿no? Bueno, una cosa importante es no dormir con el celular en el cuarto y no ponerlo debajo de la almohada. Yo tengo muchos conocidos que duermen con el celular ahí debajo de la almohada y eso todo el tiempo le está mandando estímulos al cerebro. Bueno, yo no sé cómo se puede dormir así. En estos momentos, no sé si están sugiriendo desenchufar absolutamente todos los aparatos. En el dormitorio no haya televisor, que no haya nada. Reloj eléctrico, no. ¿Vieron que el celular cuando entra un mensaje se prende la luz? En muchos, no sé. Bueno, eso hace que baje la melatonina, porque la melatonina se sintetiza de noche y en la oscuridad. Es una hormona armonizadora, es reparadora, es muy importante. Entonces las personas están teniendo menos nivel de melatonina. ¿Por qué? Porque de noche se prende la luz y ¡pum! Entonces se despiertan. Y todas esas veces que se prende la luz del celular o de lo que sea, hace que la persona corte la secreción de melatonina. Entonces es importante, porque está afectando los ritmos normales hormonales del cuerpo. Una cosa importante también que he visto es que le dicen, ay, habla con tu papá o con tu abuelito, y le ponen al bebé recién nacido el celular, y el otro del otro lado le habla, ¿no? Bueno, el bebé tiene mucha cantidad de agua, tiene mucho más agua que los adultos, transmite mucho más las ondas, le afecta, lo altera. Después el chico empieza a gritar, a llorar todo el día, no duerme y después uno se pregunta qué le pasa. No le puede poner el celular al bebé, por favor, eso ustedes no lo hagan. Bueno, y usar protectores de radiación electromagnética. ¿Cómo se llaman los protectores que son como para rayos, que absorben la radiación electromagnética? Orgonita. La orgonita está hecha con viruta de metal y cuarzo blanco en un corazón de una sustancia plástica. Bueno, eso se pone del lado izquierdo y eso descarga las ondas electromagnéticas. O sea, si yo tengo que trabajar en la computadora, yo tengo mi orgonita del lado izquierdo y así de esa manera no me afecta la salud. Y hay otros diodos que se compran en Estados Unidos que si ustedes buscan protectores de la radiación electromagnética lo van a encontrar. Ahora en Olivos hay una casa que fabrica orgonitas chiquitas para los celulares. Yo en mi celular, ahora les voy a mostrar, tengo pegada un parchecito de orgonita para que el celular no me transmita a mí, o sea, lo descargue por otro lado. Y también tengo los diodos para cuando trabajo con la computadora. Así que eso es protectivo y es bueno, es un buen concepto. Y por último, los tóxicos invisibles. O sea, yo no voy a poder pensar y tener buenas condiciones si estoy incorporando metales pesados con el agua. A las cañerías de plomo hay que ponerle filtros para que no tengan contaminantes, bacterias ni metales pesados. No debo poner los bidones de agua al sol, ¿se acuerdan que les dije? Ahora hay gente que les hace como una funda, igual que con las bolsas de pan, pero más grandes para el bidón, que es sobre. Bueno, las carnes con hormonas, tengan cuidado porque a las vacas se les pone hormona de crecimiento recombinante y a los pollos se les da hormona femenina para que se hinchen, junten más líquido y pesen más, entonces gana más el que lo vende. Pero eso afecta a la salud de la persona que lo ingiere, porque son hormonas. Bueno, mi hijo, perdón, mi hijo de 14 años dice, no quiero comer más pollo porque me crece. Ah, qué bien.
Sí, muy perceptivo, muy bueno. Bueno, está bien entonces. Entonces vos tenés que conseguir pollos orgánicos, o sea, pollos que sean criados a maíz como se hacía antes, y no que se le dé comida, porque ahora a las vacas se les da cereales. ¿Desde cuándo las vacas comían cereales? ¿Entienden? Están generando todas unas alteraciones con los transgénicos. Y vieron la soja transgénica, ya se vio que si yo planto soja transgénica acá, si el cultivo de al lado, del campo de al lado es orgánico, a la larga todo va a ser transgénico porque es una semilla más fuerte, porque resiste. Entonces va a terminar invadiendo el campo de al lado y va a ser todo transgénico. Así que es interesante ver qué actitud tomamos ante eso, porque lo hicieron para mejorar el rendimiento y para poder alimentar a más cantidad de gente, pero a costa de la salud de las personas. Una cosa importante es que hay en mi botiquín. Las drogas de botiquín nosotros ni nos damos cuenta. Hay laxantes, hay anticonceptivos, hay para la diarrea, para la constipación, lo que quieran. Pastillas aspirinas para dormir. Entonces, ¿qué juego hacen los adolescentes? Que yo lo he visto en persona. Juegan a ver quién se puede tomar todo lo que encontró en el botiquín de la casa, todos juntos, y a ver qué les pasa. Ese es un juego interesante. Pero a mí no me parece interesante, entonces tengan mucho cuidado con las drogas de botiquín, no dejen cosas al alcance de la mano de los chicos, porque los juegan con eso y no es un juego, no son para jugar. Y otra cosa son los juguetes pintados y los niños, que se llevan toda la boca, y la pintura tiene metales pesados y es tóxica. Vieron que una vez en Ezeiza sacaron un montón de juguetes que habían venido importados porque tenían esas pinturas, venían de China, de no sé dónde, entonces ahora cuidan más que no ingresen, pero por ahí se filtra alguno. Entonces, cuidado con los juguetes de los niños. Bueno, muchas gracias y esto es todo. Si tienen alguna pregunta. Bueno.